Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Pues con esta lluvia, ahí el hermano Jonathan que nos ayude a afinar bien el oído, el audio. Bueno, como decía el hermano Carlos, vamos a comenzar esta serie. Yo lo que voy a hacer esta noche, hermanos, es una introducción, pero la serie la vamos a estar compartiendo con todo el equipo pastoral, ¿verdad? Pero vamos a hacer esta noche una introducción a lo que son las parábolas de la Biblia. Las parábolas no solamente están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino que hay muchas parábolas en el Antiguo Testamento también. De hecho, hay más de 100 parábolas en la Biblia. O sea que nos alcanza para un año por lo menos, hermano, para 2 años. Si vemos una parábola por parábola cada miércoles, por lo menos nos alcanza para un par de años. Vamos a ver, no vamos a seguir una secuencia exacta, sino que hemos hablado con los hermanos pastores de poder ir orando y pidiéndole al Señor según lo que estamos viviendo, lo que está pasando, los desafíos que estamos teniendo, poder, dijéramos, encontrar la parábola que más se adapte a la necesidad que podamos estar enfrentando. Esa va a ser la dinámica que vamos a seguir, y no tenemos un tiempo para, dijéramos, que vamos a llegar hasta tal punto. Entonces, la idea es también, hermanos, que como vamos a estar viendo en esta introducción, que las parábolas se prestan mucho, ¿verdad? Para cualquier aspecto de la vida del ser humano y cualquier aspecto de lo que tiene que ver con nuestro caminar con el Señor. Pero vamos a hacer una introducción, y para eso les invito al Evangelio según San Mateo capítulo 13, vamos a leer del versículo 10 al 17, y lo que vamos a titular esta introducción como el propósito, como está ahí en la pantalla, el propósito de las parábolas, el propósito de las parábolas. Eso es lo que vamos a ver esta noche como una introducción a las parábolas de la Biblia. Y estos versículos que vamos a leer aquí en Mateo, hermanos, precisamente es la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos, porque ellos le preguntaron por qué Él les hablaba en parábolas. Los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿por qué tú solo hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas de otra forma? Sino que solo ocupas parábolas. Mire, dice, versículo 10. Entonces dice, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Entonces dice que Jesús les respondió y les dijo: porque les dijo a ustedes, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque dice, viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón, dice, de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Y entonces dice, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que
muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y si ustedes siguen el capítulo 13, ya al final, en el versículo 34, en el versículo 35, dice Mateo lo siguiente, dice, todo esto habló Jesús, ¿cómo, hermanos? Por parábolas, dice, a la gente. Y dice, sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hermanos, dijéramos que la predicación de Jesús, ¿verdad? La predicación de Jesús estuvo dominada por parábolas. Dice que Jesús les hablaba siempre, ¿cómo, hermanos? A la gente, por parábolas. Era, dijéramos, su estilo de predicación, era su estilo de enseñanza. Su enseñanza estuvo dominado siempre por parábolas. Y Jesús nos dice en sus palabras aquí cuál era la razón por la cual Él les predicaba en parábolas. Hermanos, Jesús le llamó a la gente rabí, ¿verdad? El maestro. Jesús es conocido como el maestro de maestros. Y su estilo, dijéramos, era sencillo, pero era claro, era directo y era con autoridad, como decía la gente. Entonces Jesús, hermanos, no se dedicó a escribir, ¿verdad? Jesús no escribió libros, Jesús predicó, Jesús le enseñó a la gente, pero todos los evangelios, los 4 evangelios, es un compendio, ¿verdad?, de literatura de todo lo que Él nos enseñó. Entonces, hermanos, Jesús nos enseña a través de las parábolas que Él predicó un estilo, dijéramos, sumamente creativo. Jesús fue creativo y fue sencillo en su enseñanza. Jesús, hermanos, a través de las parábolas se ponía al nivel de la gente, ¿verdad? Jesús les hablaba a las personas en un lenguaje y usaba las parábolas de una forma de ilustrar sus enseñanzas de tal manera que los niños podían entenderle. O sea, no había nadie que pudiéramos decir, es que Jesús, como nos pasa muchas veces, ¿verdad?, a los que predicamos, a los que enseñamos la palabra, dice, es que no le entiendo al hermano, le dicen a uno a veces, yo no le entiendo lo que usted quiso decir. No, Jesús no tenía ese problema, ¿verdad? Él era el rabí, el maestro. Entonces, a través de las parábolas Jesús se bajaba, dijéramos, al nivel de la gente más sencilla. Y todo el mundo le podía entender lo que Él quería enseñar. Y eso es lo extraordinario que vemos en la predicación y en la enseñanza de Jesús. Entonces, Jesús, hermanos, normalmente usaba, dijéramos, un símil, ¿verdad? Algo similar o una metáfora, algo que representaba la verdad que Él quería enseñar, pero al símil o a la metáfora Jesús le incluía diálogo, ¿verdad? Él le incluía diálogo y narración. O sea que Jesús creaba estas historias que son las parábolas, pero lo hacía de una manera, dijéramos, vívida, ¿verdad? Era algo real, era algo vivo para la gente. Entonces no era solamente una comparación, pero era una narración y era un diálogo. Y Jesús, hermanos, las parábolas de Jesús, Él ocupa diferentes cosas de la vida, de la naturaleza. Por ejemplo, hay parábolas sobre los procesos de la naturaleza, ¿verdad? Está la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Jesús ocupó cosas de la naturaleza, ocupó acerca del nacimiento de un niño y cosas como esas. En otras ocasiones Jesús ocupó historias de la vida doméstica, cosas comunes que las
personas podían entender. Por ejemplo, tenemos la parábola de la mujer que puso levadura en la masa, ¿verdad? Tenemos esa parábola. Tenemos la parábola de la mujer que perdió la moneda en su casa, de esa mujer pobre que perdió su moneda. Tenemos la historia del vecino, ¿verdad? Inoportuno, que llegó a medianoche a pedirle algo de qué comer para darle al visitante. Y tenemos historias de la vida cotidiana también que Jesús usó como parábolas. También en algunas ocasiones Jesús ocupó, hermanos, acontecimientos recientes, ¿verdad? Como cuando habló de la visita de un rey. Otras veces, hermanos, Jesús usó historias que podían ser improbables, dijéramos, como cuando contó la historia de aquel juez injusto, ¿verdad? Que la mujer, aquella viuda, aquella mujer le rogó y le insistió tanto que el juez al fin le hizo justicia. Eso era algo improbable. O por ejemplo, contó la historia de aquel hombre que se iba a jubilar, ¿verdad? Y que empezó a hacer planes acerca de su jubilación y vio que le alcanzaba, ¿verdad? Para disfrutar lo que le quedaba de vida. Pero este hombre no tomó en cuenta que podía terminar sus días. Y el día que él estaba planeando su jubilación, ese día se murió. ¿Se recuerdan de esa historia? O sea, era algo improbable. Jesús usó historias improbables que probablemente Jesús mismo creó esas historias. Pero eran cosas que en algún punto podían ocurrir. O también otras veces, hermanos, usó cosas paradójicas, ¿verdad? Cosas paradójicas como el hijo pródigo, dijéramos, ¿verdad? Que era un hijo que el padre había dado como por muerto, pero el hijo revivió, dijéramos, regresó. Era algo paradójico, dijéramos, y cosas diversas que eran un poquito increíbles quizás. Entonces Jesús, hermano, ocupó diferentes tipos de historia que él las convirtió en parábolas. Entonces, una parábola, hermanos, era, dijéramos, una historia real o probable, dijéramos, que Jesús contó, pero a través de la cual él, dijéramos, le estaba enseñando a sus oyentes una verdad espiritual, una verdad espiritual. Y pudiéramos definir, dijéramos, las parábolas como una historia, ¿verdad? Una narración de cualquiera de este tipo que tenía una verdad, una enseñanza espiritual. Entonces, quisiera mencionar, hermanos, tres cosas que Jesús menciona en estos versículos que pudiéramos decir que era el propósito de las parábolas. En primer lugar, las parábolas, hermanos, iban a mostrar, la enseñanza de Jesús con parábolas iba a mostrar que no todas las personas eran iguales, dijéramos. Fíjese qué interesante esto. No todas las personas eran iguales, pero en el sentido de cómo las personas respondían a la enseñanza de Jesús, a la predicación de la palabra de Dios. Y eso lo podemos traer a nuestro tiempo y ocurre lo mismo hoy día, ¿no es cierto? No todas las personas responden igual a la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Pero Jesús básicamente, si ustedes ven en el versículo 10, en el versículo 11, Jesús dice y hace una distinción entre ellos. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? ¿A quiénes les estaba hablando en primer lugar Jesús? A los discípulos. Dice, Él les dijo en el versículo 11, porque a ustedes os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ustedes y ellos, Jesús hace dos grupos de personas, ¿verdad? Ustedes los discípulos y ellos los que no eran discípulos. Entonces, cada grupo de personas, Jesús está diciendo que iban a responder diferente. Y a través de su enseñanza con parábolas iba a notarse esa diferencia. Y entonces
Jesús dice en el versículo 12 que cualquiera que tiene, dice, se le dará más, tendrá más, y el que no tiene se le iba a quitar lo que tenía. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Está hablando ahí de dinero, hermano? ¿O de propiedades? ¿O de cosas materiales? No, ¿verdad? ¿De qué les iba a dar más? Si usted lee el siguiente versículo, entendemos de qué está hablando Jesús. Jesús está hablando del entendimiento, porque dice que ellos, este grupo, dice que ellos no iban a entender, pero que los discípulos sí, a ellos les era dado la capacidad, la gracia, dijéramos, la oportunidad de entender los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero ellos no, dice, ellos no van a entender los misterios del reino de Dios. Entonces Jesús está hablando del entendimiento, ¿verdad? Está hablando de un corazón que entiende las verdades de Dios, de la palabra de Dios. Entonces dice, a ustedes que entienden, se les va a dar más entendimiento. Y a ellos que no entienden o que entienden bien poquito, aún lo poquito que entienden, se les va a quitar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces Él está diciendo de que hay dos grupos de personas, ¿verdad? Porque, hermanos, como ya dije, las parábolas era una enseñanza tan sencilla de que iba a quedar evidenciado, dijéramos, de que las personas, como no sé, ¿verdad? ¿Cuántos cuando estábamos en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Decía, es que este es bien topado, dice, ¿verdad? No sé si alguna vez nos dijeron, es que vos sos topado, ¿verdad? Todos entienden menos vos. Bueno, no sé si estábamos en el grupo ese, hermano. Pero de alguna manera, alguna vez nos pasó eso quizás a todos, hermanos, que no entiende uno, ¿verdad? Es que como dice, es que este pasó de noche, dicen, ¿verdad? No le agarró nada. Y vos que nunca fuiste a la escuela, le dicen a uno a veces, ¿verdad? Nunca, no te enseñaron. Bueno, la enseñanza en parábola era algo tan sencillo que Jesús está diciendo que iba a quedar evidenciado la dureza del corazón de estas personas que no entendían. El problema no era la enseñanza de Jesús, sino que la enseñanza era la dureza del corazón. Eso iba a quedar en evidencia. No era el maestro el problema, era la dureza del corazón. Entonces la parábola, hermano, es un símbolo, es una figura. Y en Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 9, lo vamos a poner ahí en la pantalla, tal vez el hermano me va siguiendo. Fíjese que aquí el escritor a los Hebreos ocupa la palabra parábola. Fíjese que hay dos palabras en el idioma original que se traducen como parábola. Hay una palabra que solo aparece 4 veces y solo aparece en el Evangelio de Juan. Pero la palabra, literalmente parábola, que aparece en los evangelios sinópticos, o sea, en Mateo, en Lucas y ¿cuál es el otro? Y Marcos, esos 3, ahí aparece muchas veces la parábola, el término parábola. Y aquí en Hebreos, en el capítulo 9, ahí está en la pantalla, versículo 9, dice, lo cual dice es símbolo, y la palabra aquí que la Reina Valera traduce como símbolo, en el idioma original la palabra es parábola. Entonces el escritor a los Hebreos está diciendo, lo cual es una parábola para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. El escritor a los Hebreos está hablando del tabernáculo de Moisés.
Y está hablando de todos los rituales que se practicaban, ¿verdad? Los sacrificios, el lavamiento de manos y todas esas cosas que se hacían en el tabernáculo de Moisés. Y lo que el escritor está diciendo es de que todo eso del tabernáculo era una parábola de las verdades espirituales que ahora nosotros podemos conocer y disfrutar por el Evangelio de Jesucristo. Porque aquellos sacrificios de corderitos en el tabernáculo, hermano, ¿a quién representaban? Aquel verdadero sacrificio, a Jesús, al Cordero de Dios, que en verdad quita el pecado del mundo. Entonces, el tabernáculo de reunión y todo lo que ahí se practicaban era una, ¿qué, hermanos? Una parábola de las verdades espirituales del reino de Dios, de las verdades espirituales del Evangelio de Jesucristo. Ahora, quiero que con esa idea, hermanos, que estamos tratando de explicar y de ilustrar lo que es una parábola, en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 20, fíjese, este versículo no ocupa la palabra parábola, pero fíjese lo que dice. Porque dice las cosas invisibles de Él. ¿Quién es Él? Dios, ¿verdad? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Algunos estudiosos de la Biblia, algunos escritores, comentaristas, dicen lo siguiente, dicen, la creación es una parábola de las verdades espirituales del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la creación, o sea, todo lo que Dios ha hecho, todo eso nos puede enseñar algo de la realidad espiritual, del mundo espiritual, del mundo de Dios. Y es lo que está diciendo el versículo, ¿no es cierto? Dice que la creación, todo lo creado, desde la creación del mundo, dice, podemos entender por todas las cosas que Dios hizo, creó, podemos entender las cosas invisibles de Dios, su poder, dice, su deidad, quién es Dios y cómo obra Dios y cómo actúa Dios. Entonces, por eso algunos hermanos han dicho que la creación es una parábola. Es una parábola que nos ilustra, que nos habla, es un símil de las verdades espirituales, de los misterios del reino de Dios. Entonces, hermanos, en realidad, el hermano el Lord Bacon dice lo siguiente, dice que algunos dice lo siguiente, dice, la verdad y la naturaleza, dice, difieren, así como difiere la impresión original de la copia. O sea, lo que él dice es, usted tiene un papel y le saca una fotocopia, dice, la creación, la naturaleza, es una copia del reino espiritual, dice él. Y toma este versículo de base para afirmar tal cosa. Entonces, cuando nosotros vemos la creación, hermano, Dios nos está gritando, Dios nos está enseñando verdades espirituales del mundo invisible, al cual un día vamos a entrar cuando el Señor nos llame a su presencia. Entonces, pero nosotros no vemos, no percibimos, no entendemos. Pero de eso está hablando Jesús, de ver, de oír y de entender, ¿verdad? Pero nosotros no vemos, no entendemos. Y entonces, ¿cuál es la razón por qué a veces no percibimos, no vemos, no oímos lo que está diciendo Jesús? Dice que el problema es un problema del corazón, dice. Es un problema espiritual, es el estado espiritual en el que se encuentra el ser humano. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos,
pero a ustedes les es dada esa gracia, esa capacidad de entender. Entonces, hermanos, ahora al interpretar las parábolas, hermanos, hay algo bien importante. Antes de entrar y ver un poquito más de estos dos grupos que estamos mencionando. Al interpretar las parábolas, hermanos, debemos tener el cuidado de no querer interpretar las parábolas enfocándonos en los detalles de la parábola, sino que debemos de interpretar la parábola viendo la imagen, dijéramos, el cuadro de las cosas grandes de la historia que la parábola cuenta. No entrar en los detalles y querer encontrarle un significado a cada detallito, porque no es la manera, ni era el propósito, ni era la forma de encontrar algo escondido. No, la parábola era algo sencillo, era una historia, como ya dijimos, cotidiana, era cosas que la gente conocía. Entonces, la parábola quería enseñar una verdad espiritual y debemos de verla así. Debemos enfocarnos en las características, dijéramos, centrales de la parábola y no quererle poner algunos detalles enfocarnos en detalles de la parábola. Como un día llegó allá en la iglesia en San Salvador alguien, ¿verdad? Y empezó a hablar del tabernáculo precisamente de Moisés y habló de la mesa de la preposición, ¿verdad? Y entonces estaba hablando de las patas de la mesa, imagínense, y dándole significado a las patas de la mesa, ¿verdad? Entonces a veces la gente quiere causar impresión, quiere como quien dice apantallar que entendió cosas bien escondidas, pero las parábolas no se trata de encontrar cosas escondidas, sino de cosas evidentes. Amén, hermano. Entonces eso es bien importante. Y hoy que vamos a estar viendo las parábolas, no vamos a pretender enseñarles cosas así ocultas en las parábolas, porque las parábolas no se trata de eso, sino de las cosas evidentes, lo que la historia cuenta. Entonces, hermanos, la parábola la enseñanza en parábolas iba a mostrar, iba a dejar en evidencia a los de corazón duro, dijéramos. Eso es lo segundo. Iba a dejar en evidencia. Número uno, dijimos, iba a hacer distinción entre unos y otros. Unos que entendían y otros que no entendían. Pero este grupo que no entendía iba a quedar en evidencia que el problema era su dureza de corazón a través de la enseñanza en parábolas. Iba a quedar en evidencia que el problema era un problema de corazón. Y hay muchos pasajes que hablan de eso, como Jesús citó a Isaías. Pero por ejemplo en Hechos, en el capítulo 28, versículo 25, el apóstol Pablo, hermanos, habla y cita también a los profetas y dice lo siguiente, Hechos 28, 25. Y lo vamos a poner, ahí está en la pantalla. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, dice, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien, dice, habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, ¿y qué? Y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón, dice, de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. ¿Y qué va a pasar cuando una persona entiende de corazón, hermano? Se convierte la persona. Cuando una persona escucha y ve lo que Dios está diciendo, entonces entiende de corazón, el resultado, el efecto es que la persona se va a convertir, dice Pablo, es lo que Jesús dijo. Dice, ¿y qué va a pasar? Y se conviertan, y cuando alguien se convierte, ¿qué pasa? Dice que va a ser
sanado y yo lo sane. Sabed pues, dice, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Isaías capítulo 6, versículo 8, que es lo que está citando Jesús, lo que está citando Pablo. Isaías 6, 8 dice, cuando el Señor llama a Isaías, ¿verdad? Se recuerda la visión de la gloria de Dios de Isaías, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En Isaías, en el versículo, solo estamos leyendo algunos versículos, 43, Isaías 43, versículo 8, dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen ojos pero no ve, quiere decir, y tienen oídos pero no oyen. Ese es el problema, pero es un problema de corazón. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo este era el juicio de Dios. Está hablando específicamente de todos estos versículos de Israel, ¿verdad? No está hablando de nosotros. Al contrario, nosotros étnicamente, ¿verdad? Racialmente somos gentiles. Pero era un juicio de Dios a Israel. Que ellos, iba a venir Jesús y vino Jesús. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo mataron. No entendieron nunca. No creyeron. No tuvieron ojos para ver, ni oídos para oír, y por eso Jesús decía, el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga, porque se refiere a todo esto que estamos leyendo, porque Jesús hablaba así, porque era el cumplimiento del juicio de Dios a través de lo que dijo en los profetas. Pero ¿cuál había sido el problema? Que ellos habían rechazado al Señor, y su corazón se engrosó, y su corazón los hizo topados de la cabeza, pues por decirlo así, ¿verdad? Y lo más sencillo, no lo podían ver, no lo podían oír, no lo podían comprender, las cosas más sencillas. Y la enseñanza de Jesús, usando parábolas, era un juicio hacia Israel. ¿Por qué? Porque todos iban a ver que el problema eran ellos. Que el problema era un problema del corazón de ellos, que era algo tan sencillo de entender, pero no lo entendían, y eso iba a quedar en evidencia. No iba a haber discusión de que ese era un problema espiritual en Israel. Entonces, iba a quedar en evidencia, hermanos, su desobediencia y su indiferencia a la palabra de Dios, su rebeldía a la palabra de Dios, y entonces las consecuencias iban a ser también, dijéramos, justificadas, ¿verdad? Y es que ellos, como no entendían, no se iban a convertir y el Señor no los iba a sanar. Ellos iban a ir, como dice la Escritura, de mal en peor. En vez de sanarse, pues, en vez de componerse, pues, ¿verdad? Pues como esas gripes que andan dando, ¿verdad, hermanos? Que no se compone uno. Pasó un mes y le repite a uno, no se compone uno. Como a veces dice, es que este no se compone, dice. Y que este no tiene remedio, dice la gente. Es de más, este no se va a componer. ¿Alguna vez ha dicho así, hermano, usted? ¿Alguna vez hemos dicho o quizás pensaron de nosotros, verdad, hermano? ¿Cuántos de nosotros dijeron, este no se va a componer nunca más? No sé si alguna vez dijeron, yo creo que de mí dijeron. Aquí hace años, fíjese que venía un maestro
Era el maestro de física, nos daba, y matemática en el colegio ahí Bautista. Ahí estudié yo. Hace poco, hermano, eso, pero... Y entonces la esposa de él vino por muchos años aquí a la iglesia y ella era fiel pues en congregarse, pero él a veces la acompañaba. Y entonces la primera vez que él me vio, que me paré y prediqué él se sentaba cuando venía por esa zona. Y entonces yo le vi la carita al maestro de incredulidad, decir, ¿cómo está ahí parado? Así le leía yo los ojos, la cara, ¿verdad? Porque yo hice llorar a ese maestro en el colegio. Yo creo que él habrá dicho de nosotros, estos no tienen remedio, esta pacotilla de bichos, ¿verdad? Estos no tienen compostura. Entonces, así dijeron de nosotros. Pero el juicio era para Israel. Y por eso Pablo dice, por eso el Señor nos ha mandado a los gentiles, porque ellos iban a escuchar. Por los que ellos, los judíos no daban nada por los gentiles, ¿verdad? Le decían perrillos, perritos. Entonces, y estos no entienden las cosas de Dios, decían los judíos, hablando de los gentiles. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener cuidado, ¿verdad? De no desechar a nadie. Porque de los que no daban nada, de lo que no es, ¿qué dice la Escritura, hermano? Dios hace de lo que no es. Dios hace de lo que no es. ¿Verdad? Dios puede darle entendimiento al que uno menos espera. Pero la enseñanza por parábolas de Jesús iba a dejar en evidencia a los judíos que su corazón se había endurado tanto hacia el Señor que iba a quedar en evidencia que ellos, su rechazo al Señor y a la palabra de Dios. Por eso, hermano, la predicación debemos procurar, ¿verdad? Y es algo que es una lucha creo que para todos los que predicamos y enseñamos la palabra, porque a veces, ¿verdad? Uno quiere ser tan sofisticado y complica las cosas, pero realmente debemos pedirle al Señor ser sencillo, porque Jesús fue sencillo para enseñar los misterios, dice, del reino de los cielos. Entonces, estos iban a quedar en evidencia, las parábolas iban a dejar en evidencia a los duros de corazón, pero hermanos, las parábolas le iban a mostrar, y eso es lo tercero y lo último, iban a mostrar los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes? A los discípulos. Las parábolas era la manera en que el Señor escogió para mostrarles los misterios del reino de los cielos a los discípulos. Y como usted es un discípulo, usted es una discípula, hoy que estudiemos las parábolas, ¿qué va a pasar con usted, hermano? Usted va a entender los misterios más fácil, vamos a entender mejor. De eso se trata esta serie, hermano, que entendamos mejor. ¿El qué entendamos mejor, hermano? Los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, ¿verdad? De eso se trata esta serie, que podamos entender mejor los misterios del reino de los cielos, porque ¿quiénes entienden los misterios del reino de los cielos cuando leen y estudian las parábolas? Los discípulos y las discípulas. ¿Cuántos son discípulos aquí, hermanos? Quiero ver. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo soy un discípulo. Amén. Ahora, algún duro de corazón, no levante la mano, por favor. Dice, no, hermano, yo no entiendo nada. Bueno, mire, vamos a terminar. Si alguien dice aquí, si es honesto, ahí dice, hermano, yo no agarro nada, hermano. Yo ya estoy confundido con lo que usted ha dicho. Bueno, veamos esto último.
Entonces, hermanos, la parábola, hermanos, era una forma de predicación, dijéramos, directa a la aplicación, ¿verdad? Que es algo que nosotros hemos estado luchando los últimos años. Por eso en los grupos pequeños, ¿verdad? ¿Qué buscamos hacer en los grupos pequeños de discipulado? Los grupos en casa. Nosotros no le llamamos célula, no le llamamos casa de oración ya, no le llamamos la iglesia en el hogar. ¿Cómo le llamamos nosotros a los grupos pequeños, hermanos? GPD. ¿Qué quiere decir? Grupo pequeño de discipulado. O sea, si el grupo tiene 40, no es un grupo, no es un GPD, hermano. Esa es otra cosa, pero no es un GPD, ¿verdad? O sea, la meta no es que tenga 40 usted en su casa. No, porque los grupos son grupos pequeños. Como Jesús, pues. Jesús le predicaba a la multitud, de 5,000 escucharon la prédica. ¿Y cuántas personas tenía el GPD de Jesús, hermano? 12. Entonces, en el GPD Jesús le hablaba a los discípulos de tú a tú, ¿verdad? Y los discípulos le podían hacer preguntas a Jesús. Y le decían, ¿y qué quiere decir la semilla, Jesús? ¿Y esas aves del cielo qué eran, Jesús? ¿Y la cizaña qué era? Le preguntaban, ¿verdad? Y el malo que vino en la noche y metió la cizaña, ¿quién es el malo? Y los discípulos entonces el grupo pequeño se trata de preguntar y responder. Y el líder, ¿verdad?, que entiende la palabra, le va a explicar al discípulo, a los hermanos, y lo va a discipular de esa forma para que entienda. Porque de eso se trata todo esto, lo que estamos viendo. De que entendamos la palabra de Dios. Por eso Jesús predicó en parábolas, para que los más topaditos como yo podamos, ¿qué, hermano? Entender. Ahora, si usted dice, yo no entiendo, pues ese es un problema serio, hermano, que hay que trabajar en eso. O si estamos entendiendo mal las cosas, necesitamos trabajar en eso, y esto es algo central en nuestra iglesia. Necesitamos entender la palabra de Dios. Entonces, por eso la enseñanza de Jesús en parábolas. Y Jesús les explicaba las parábolas a los discípulos en el grupo pequeño, ¿verdad? Y ellos le preguntaban y Jesús les explicaba para que ellos tuvieran entendimiento. Porque ¿qué iba a pasar cuando ellos entendieran la palabra, entendieran los misterios del reino de los cielos, hermano? ¿Qué iba a pasar con los discípulos? Se iban a convertir. Por eso es que algunos dicen, ¿verdad?, que la predicación sin aplicación no es predicación. Y las parábolas permiten hacer una aplicación directa al oyente. Esa era la idea de la parábola, que la parábola iba a permitir una aplicación. O sea, la gente se iba a identificar con la enseñanza de Jesús, iba a decir, yo soy ese de la historia, yo soy como esa de la historia, a mí me pasa eso de la historia, yo he vivido eso de la historia, yo soy el de la historia. Esa era la idea, una aplicación directa. Entonces, eso a través de un grupo pequeño de discípulos, la idea es verificar que la persona aplicó, entendió y aplicó. Porque entender de corazón quiere decir que la aplicó la palabra a su propia vida. No se la aplicó al esposo, a la esposa. Qué bueno estuvo hoy en el sermón, pastor, porque mire, era lo que mi esposa necesitaba, hombre. No se trata de eso, ¿verdad? Sino que es de aplicarla a uno, de no ser oidor, olvidadizo, como dijo Santiago, sino hacedor de la palabra. Ese era el objetivo de Jesús. O sea, que la gente entendiera y se convirtieran. ¿Y qué quiere decir convertirse, hermano? Y para que alguien se convierta,
tiene que haber primero arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento tengo que aplicarme la palabra a mí mismo y decir, necesito cambiar. Y cuando nosotros cambiamos por la obra de la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? Dijo Jesús en nuestro pasaje. Vamos a ser sanos. Él nos va a sanar, nos va a cambiar, nos va a sanar, nos va a curar. Vamos a ser personas sanas. No van a decir, enfermo, ¿verdad? Enferma, hombre. No, vamos a ser sanos. Entonces, por eso, hermanos, yendo a la conclusión, Jesús, si usted se recuerda, le voy a mencionar algunas expresiones de Jesús en los evangelios. En cierta ocasión Jesús dijo, ¿entienden esto? Les dijo a los discípulos, a los que lo oían, dichosos serán si lo ponen en práctica, les dijo. Juan 13:17. En otra ocasión dice que anda entonces, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. Pero todo aquel que me oye estas palabras, dijo Jesús, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿De qué se trata la enseñanza de Jesús, hermano? De que la pongamos en práctica. De eso se trata. Que la pongamos en práctica. Entonces, para ponerla en práctica necesita ser algo que nosotros entendamos. Por eso Jesús le dijo a la gente, pues les dijo, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ellos son mi familia, estaba diciendo Jesús. En otra ocasión les dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ellos, el que me ama, obedece mi palabra, dijo Jesús. Dichosos ustedes, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces Jesús siempre estaba insistiendo y su objetivo en su enseñanza, ¿cuál era? Que la gente la aplicara a su vida y la obedeciera, la pusiera en práctica. Ese era el objetivo de Jesús. Y por eso Él predicó en parábolas, porque la parábola permite hacer una aplicación directa y es una historia, una manera de que cualquiera puede entenderla, hemos dicho. Entonces, hermanos, concluyendo esta noche, para que oremos un momentito, ¿verdad? Nuestro deseo, hermanos, a través de esta serie, como ya dije un poquito al inicio, nuestro deseo como equipo pastoral es que a través de enseñanzas sencillas, ¿verdad? Y queremos y que el Señor nos ayude a todos los pastores aquí en la iglesia que vamos a estar enseñando. Enseñanzas sencillas, pero que podamos aplicar directamente a nuestras vidas. Seamos impactados de tal manera que digamos, yo necesito, ¿el qué, hermano? Cambiar, ¿verdad? Yo necesito cambiar. Necesito cambiar. De eso se trata. De eso se trata las parábolas. Que digamos, yo necesito cambiar. Y el beneficio de eso va a ser es que Dios me va a sanar. Dios va a sanar mi vida, Dios va a sanar mi matrimonio, Dios va a sanar mi familia, Dios va a sanar mis relaciones, Dios va a sanar mi negocio quizás. No sé lo que Dios quiera sanar, pero no nos sana si no nos convertimos, porque la sanidad viene solamente después de la conversión. La sanidad no viene porque oremos mucho, hermano. Sí hay que orar, pero si no hay conversión no hay sanidad de lo que Jesús está diciendo. Pero la sanidad viene después de la conversión, y conversión quiere decir cambiar nuestra vida, transformación, cambio de vida. Entonces, y
para que haya cambio de vida, debe de haber arrepentimiento. Por eso Jesús dice que vino predicando, ¿verdad? Cuando regresó del desierto de ser tentado, dice que vino Jesús predicando el reino de Dios y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse quiere decir reconocer que necesito cambiar. Y la conversión es que cambié, ¿verdad? Arrepentirse es reconocer que necesita uno cambiar, y convertirse es que uno cambió, ¿verdad? Como aquel hombre chiquitito, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Era un gran sinvergüenza el Zaqueo, hermano. Era cobrador de impuestos. Y no solamente cobraba lo que Roma le decía que tenía que cobrarle a la gente, sino que les cobraba más para quedarse él con la comisión. Entonces el saqueo era cosa seria, había defraudado a un montón de gente, pero Jesús llegó a su casa, ¿verdad? Y entonces Zaqueo se arrepintió al estar con Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la evidencia que Zaqueo se arrepintió y cambió? Que dijo: le voy a dar cuatro veces. Si alguien me ha defraudado, dijo, le voy a devolver 4 veces. Era una evidencia de que Zaqueo ya no era la misma persona, pues. No, Zaqueo no perdía. Él no daba 4 veces, él le quitaba 4 veces si podía. Era bueno para los negocios, hermano. Si se descuidaba, como dicen, se lo bailaba. Le metía gato por liebre. Ese Zaqueo no perdía una, era bueno, hermano. Pero Jesús lo cambió, porque era la meta siempre de Jesús. Esa es la meta siempre de la predicación, debe de ser que cambiemos. Y ese es el propósito de las parábolas. ¿Cuál es el propósito de las parábolas, hermanos? Que cambiemos. Y eso es lo que vamos a buscar a través de esta serie los días miércoles. Que el Señor nos pueda ministrar y que podamos cambiar para ser más parecidos a Él, para que podamos ser más de acuerdo a lo que Él quiere que seamos. ¿Verdad? Y cada parábola tiene algo que enseñarnos y algo que decirnos y algo que desafiarnos que necesitamos cambiar. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que necesitan cambiar, hermano? Yo necesito cambiar, hermano. Si usted le pregunta a mi esposa, le va a decir: necesita cambiar él. Usted me ve aquí santo quizás y perfecto, hermano, pero mi esposa no me ve así. Mis hijos no me ven así, hermano. Por ahí anda. Por ahí los vi yo. Pero si usted le pregunta, lo más probable es que le digan: no, mi papá necesita cambiar, hermano. ¿Para qué no le pregunte usted? No le pregunte mejor. ¿Verdad? Pero todos necesitamos cambiar, hermano, aunque sea un poquito. ¿Verdad? Necesitamos. Todavía no somos como... Un día vamos a ser como Él es, pero ahorita todavía no. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.